Muy buenos días, bienvenidos a los funcionarios, a los secretarios de Hacienda y a los funcionarios de los equipos de Hacienda que nos acompañan y que se van a ir uniendo a lo largo de la sesión. Muchas gracias por acompañarnos. La Federación Colombiana de Municipios les da la bienvenida. Nuevamente tenemos un espacio de acompañamiento para los temas presupuestales y en especial por la fecha en la que nos encontramos para el tema de cierre de vigencia. Sabemos que este es un tema que todos los años presenta dificultades y en los que normalmente recibimos bastantes consultas, de manera que esperamos que de esta forma ustedes tengan una información y un material útil para desarrollar este proceso de cierre de vigencia de manera adecuada, y evitándose, por supuesto, todos los problemas que pueden generar. Nuestro conferencista, el doctor Ezequiel Lenis, es uno de los grandes expertos en presupuesto del país, una persona que tiene una amplísima experiencia, tanto como funcionario del nivel nacional como asesor de diversas entidades nacionales e igualmente por su experiencia en el nivel territorial, de manera que a él muchísimas gracias. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana. Estaremos atentos a sus preguntas a través del chat y también les recomendamos que vayan diligenciando su asistencia igualmente en el link que encuentran en el chat. Nuevamente muchas gracias y adelante, doctor Ezequiel. Bueno, muchas gracias, Sandra. Muy buenos días para todos. Vamos a aprovechar al máximo este poco tiempo que tenemos para estudiar el proceso presupuestal, sobre todo en los municipios. Vamos a revisar también el presupuesto de los institutos descentralizados que llaman ustedes, que son los establecimientos públicos del orden municipal. Para empezar, vamos a revisar fundamentalmente la ejecución del presupuesto, que es la que genera varios problemas, varias inquietudes, y la idea es irla resolviendo en el transcurso de la charla. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, la van formulando internamente o por el chat y vamos respondiéndolas de acuerdo al desarrollo temático que hagamos. Vamos a hablar entonces fundamentalmente de la ejecución del presupuesto de un municipio y luego abordo la ejecución del presupuesto de un instituto descentralizado, de lo que realmente son los establecimientos públicos municipales, como lo dice la Ley 489 del año 98. Para empezar a hablar del presupuesto de un municipio, lo primero que uno debe tener en cuenta es cuando está programando el presupuesto, cuando está elaborando el presupuesto, que lo acaban de hacer ustedes y ya lo aprobaron los consejos municipales y distritales, es por el lado del ingreso preguntarse qué ingresos espero recaudar durante la vigencia 2021. Porque de acuerdo con lo que ha dicho la Corte Constitucional y el Ministerio de Hacienda, que está en Colombia, el presupuesto de ingresos es un estimativo de lo que se espera recaudar durante la vigencia. Fíjense el punto importante, lo que se espera recaudar no es lo que ya está recaudado. Por eso yo a veces no entiendo cuando me preguntan, sobre todo sobre las adiciones al presupuesto, que por qué se exige que los ingresos estén en tesorería. Eso no es cierto. Uno puede adicionar incluso a un presupuesto una proyección de recaudos
porque precisamente es un estimativo de lo que se espera recaudar, no de lo que ya esté recaudado. Esa proyección de recaudos es lo que se llama el reaforo de rentas. En el gobierno nacional, en el presupuesto general de la nación, se hace sin esperar a que los recursos estén en la tesorería. Porque así, repito, lo ha definido la Corte Constitucional. Lo que se espera recaudar. Y por el lado del gasto, hay que hacerse una sola pregunta. ¿Los gastos que estoy presupuestando se van a ejecutar a 31 de diciembre del 2021? Y ejecutar en Colombia, a partir de la ley 819 del 2003, corresponde a la recepción efectiva de los bienes y servicios a 31 de diciembre. La ejecución real o sustancial del presupuesto es la recepción efectiva de bienes y servicios a 31 de diciembre. Si yo determino que los bienes y servicios los voy a recibir después del 31 de diciembre del 2021, yo no apropio recursos para esos gastos. Ahí estoy ante una vigencia futura. Porque de lo contrario, estoy induciendo una reserva presupuestal, que es lo que hoy en día cuestiona las contralorías de este país. Tanto la General de la República como las contralorías departamentales y como las que existen en los municipios capitales y algunos otros municipios. Porque yo no puedo inducir una reserva presupuestal. Las reservas presupuestales en Colombia no han desaparecido del ordenamiento jurídico, pero están restringidas para casos excepcionales, por fuerza mayor, por casos imprevistos, por razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto. Y sobre todo vamos a hablar de ese tema de las reservas presupuestales, que es el que está originando tantos hallazgos administrativos o incluso con alcance disciplinario, y en algunos casos ha generado alcances penales. Y por supuesto, hallazgos de carácter fiscal, que son los que adelanta la Contraloría. Y vamos a concentrarnos entonces en las reservas presupuestales. Vamos a hablar de la figura que se contrapone a esa, que son las vigencias futuras, sean ordinarias o excepcionales. Y también vamos a hablar de las vigencias expiradas. Nos toca aprovechar este corto tiempo para alcanzar a hablar de todos estos temas. Y fíjense que estoy diciendo que desde la programación del gasto, uno puede estar ya induciendo una reserva presupuestal. La única pregunta que uno debe hacerse en lo que respecta al gasto cuando está elaborando el presupuesto es: ¿voy a recibir los bienes y servicios efectivamente a 31 de diciembre del 2021? Si eso es así, entonces presupuesto del gasto. Si no es así, estamos ante una vigencia futura. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Procurador General de la Nación en dos circulares que ustedes deben conocer y que son muy importantes. Las circulares 026 y 031 del 2011. 026 y 031 del 2011. Y en esas circulares el Procurador General de la Nación dice
que cuando la administración territorial prevea que los bienes y servicios se van a recibir después del 31 de diciembre, se debe tramitar previamente, óiganlo bien, previamente, así lo dicen las circulares, vigencias futuras. Entonces, mire cómo el procurador de entrada está diciendo que si la administración territorial prevé que los bienes y servicios contratados se van a recibir después del 31 de diciembre, pues tramite vigencias futuras ante el Consejo Municipal o Distrital. Porque la idea es no inducir reservas presupuestales. ¿Qué es una reserva presupuestal? Lo define el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, compilado por el decreto 111 del 96, artículo 89. Ese decreto 111 del 96 que compila el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación fue copiado textualmente por todos los municipios en sus estatutos orgánicos de presupuesto, solo que le han venido haciendo algunas modificaciones para acomodarlos a las leyes, por ejemplo, a la ley 819 del 2003, que modificó el decreto 111 del 96, y para acomodarlo también al decreto único reglamentario del sector Hacienda, que es el decreto 1068 del 2015, decreto que solo ha sido modificado por el decreto 412 del 2018. Entonces ahí tenemos toda la normatividad, el decreto 111 del 96, la ley 819 del 2003, el decreto reglamentario único que es el decreto 1068 del 2015, modificado ya por el decreto 412 del 2018. Esas normas todas, muchos municipios y departamentos del país las han copiado ya, las han adoptado en sus estatutos orgánicos de presupuesto. Y además, pues tenemos la doctrina presupuestal, tenemos la jurisprudencia, tenemos fallos del Consejo de Estado sobre todo. Y eso es lo que yo les voy a explicar. Pero tengan en cuenta sus estatutos orgánicos de presupuesto expedidos por el Consejo Municipal. Y estas dos circulares del procurador son muy claras respecto a las reservas presupuestales. Fíjese, cuando la administración territorial prevea, ¿y desde cuándo prevé uno las cosas? Desde los estudios previos. Cuando tenemos un estudio de necesidades, que son los estudios previos, y pasamos a elaborar los prepliegos, los que se conocen jurídicamente como proyectos de pliegos o borradores de pliegos, y los publicamos durante los 10 días hábiles que establecen la ley de contratación, desde ahí ya sabemos si efectivamente vamos a recibir los bienes y servicios a 31 de diciembre. Entonces, por eso el Procurador General dice en las circulares 26 y 31 del 2011, si usted determina que va a recibir los bienes y servicios después del 31 de diciembre, tramite vigencias futuras. ¿Por qué? Porque en las mismas circulares el Procurador dice que las reservas presupuestales son excepcionales. Excepcionales. Incluso el último párrafo de la circular 31 dice: las reservas presupuestales no se pueden utilizar como resultado de las deficiencias generadas en la falta de planeación de las entidades territoriales. Fíjense que eso es muy importante. No se pueden utilizar como resultado de las deficiencias generadas en la falta de planeación de las entidades territoriales. Y aquí es donde yo, con mi experiencia de 35 años, cuando fui director nacional de presupuesto, cuando fui secretario de Hacienda del Valle del Cauca, yo no entiendo por qué a estas alturas
En octubre, noviembre y diciembre me están preguntando qué hago con el presupuesto, Ezequiel, qué hago con mi presupuesto para comprometerlo, para ejecutarlo. Esas preguntas hay que hacerlas en enero. Miren, yo no he podido entender por qué en Colombia, si el presupuesto se puede comprometer desde el 1 de enero, ¿por qué no lo hacen? Yo no entiendo por qué dicen que es que hay que esperar el cierre para iniciar la ejecución de la vigencia. Eso no es cierto. No tiene nada que ver el cierre presupuestal con la ejecución de la vigencia. En el presupuesto general de la Nación, que lo manejamos a través del SIIF, Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda, el 1 de enero estamos asumiendo compromisos. El cierre presupuestal de la vigencia anterior es otra cosa, en el que usted determina cuánto valen las reservas presupuestales excepcionales, cuánto valen las cuentas por pagar, si tuve déficit o no, si cerré con déficit o no, cuántos son los recaudos de los ingresos, cuáles van a ser las posibles vigencias expiradas, cuáles van a ser los recursos del balance, cuál va a ser el excedente financiero. O sea, yo no veo qué tiene que ver con el nuevo presupuesto. Eso fue cierto en la transición, cuando la ley 819 del 2003, en el artículo 8 dijo que las reservas presupuestales había que reducirlas en un 30% y luego en un 70% y que se debían incorporar al presupuesto. Ahí teníamos que esperar el cierre, pero ya no, ya esa transición se acabó desde el año 2007. Hoy en día, usted puede iniciar el compromiso desde el 1 de enero. Y como lo dijo la ley 1882, óiganlo bien, ley 1882 del 2018, artículo 6. Los prepliegos, los proyectos de pliegos se pueden publicar sin disponibilidad presupuestal. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo? ¿Cuál cierre? Y aún así, el 1 de enero yo ya puedo expedir certificados de disponibilidad presupuestal, el CDP, porque es una vigencia diferente. Entonces, la misma ley 1882 del 2018, artículo 6, dice, publique, señor, los prepliegos sin disponibilidad presupuestal. ¿Por qué? Porque yo cuando publico prepliegos no estoy obligando a la administración frente a los proponentes, frente a los oferentes, que van a ser los posibles, que son los posibles contratistas. Entonces yo puedo descolgar los prepliegos y no pasa nada. ¿Cuándo necesito realmente el CDP, el certificado de disponibilidad presupuestal? Cuando publico pliegos definitivos, cuando aperturo los procesos de selección mediante una resolución, mediante un acto administrativo. Cuando aperturo el proceso, ya no puedo simplemente darlo por terminado porque yo quiera. No, ahí debo tener en la mano el CDP, el certificado de disponibilidad presupuestal. Y si voy a comprometer presupuestos futuros, debo tener también en la otra mano la vigencia futura aprobada por el Consejo. Así de sencillo es esto. Un CDP hasta el 31 de diciembre y del 1 de enero en adelante, unas vigencias futuras aprobadas por el Consejo. Y ahí sí, abro la licitación o el concurso de méritos o la selección, el proceso de selección abreviada. Cualquiera que sea el proceso de selección. Pero fíjense, yo no necesito para elaborar estudios previos, que son simples estudios de necesidades, o para elaborar los prepliegos y publicarlos, no necesito el certificado de disponibilidad presupuestal, ni las vigencias futuras aprobadas. Entonces, ¿yo por qué no adelanto eso con tiempo? ¿Y por qué no lo hago desde los primeros días del año? Porque hay que esperar en Colombia a casi terminar el año para iniciar procesos precontractuales. Yo no he podido entender eso. Entonces,
le toca a uno como asesor resolver muchas preguntas que se hacen en octubre, noviembre o incluso en diciembre, cuando ya no se alcanza ni siquiera a tramitar una vigencia futura, porque ya se han agotado las sesiones ordinarias o incluso la extraordinaria de los consejos municipales o distritales. ¿Qué pasa entonces? Pues que no se puede comprometer el presupuesto y esos recursos quedan ahí y luego se liquidan como recursos del balance y tendrán que adicionarlos luego en el presupuesto del año siguiente. Entonces, fíjese que las reservas presupuestales, que no son más que compromisos legalmente adquiridos, que a 31 de diciembre no se han recibido los bienes y servicios. Esa es la definición que da el artículo 89 del decreto 111 del 96. Compromisos legalmente adquiridos donde no se ha recibido el bien o el servicio a 31 de diciembre. Que por razones excepcionales entonces, como por ejemplo un invierno que no deja construir el acueducto, pavimentar las vías, etcétera, un problema de orden público, una licencia que no se obtuvo a tiempo, un permiso que no se obtuvo a tiempo. Entonces hay que prorrogar el contrato y constituir la reserva presupuestal respectiva. Pero fíjese que es por una razón excepcional, imprevista, de fuerza mayor, por razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto. Claro, cuando uno ya pregunta esto en noviembre, en diciembre, pues casi que termina induciendo reservas presupuestales. Yo por eso les digo, léanse simplemente las dos circulares de la Procuraduría General de la Nación. La 026 del 5 de septiembre del 2011 y la 031 del 20 de octubre del 2011. Pero no se puede inducir una reserva presupuestal. Tienen que ser generadas por situaciones excepcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que hacer contratos a 31 de diciembre. Ya si por una razón excepcional, imprevista, de fuerza mayor, voy a recibir esos bienes y servicios que inicialmente pacté, esperaba recibir a 31 de diciembre, los voy a recibir después del 31 de diciembre, prorrogo el contrato y constituyo la reserva presupuestal y la justifico. Pero fíjese que inicialmente los bienes y servicios se esperan recibir a 31 de diciembre. Si yo preveo, como dice el procurador, de entrada, que los bienes y servicios los voy a recibir después del 31 de diciembre, hay que tramitar vigencias futuras. Así de sencillo, que son ordinarias o que son excepcionales, como lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, desde la programación misma, podemos estar induciendo reservas presupuestales que son cuestionadas en Colombia por las Contralorías. Entonces, desde la programación misma hay que preguntarse, ¿voy a recibir los bienes y servicios a 31 de diciembre? Si los voy a recibir, hago las apropiaciones respectivas, incorporo en el presupuesto esos gastos. Entonces, cuando yo voy a abrir una licitación, tengo en la mano el CDP y en la otra mano las vigencias futuras aprobadas por el Consejo si voy a comprometer presupuestos futuros. Supongamos que entonces tenemos el CDP, abro la licitación o cualquiera que sea el proceso de selección, adjudico el contrato, luego firmo el contrato y finalmente hago el registro presupuestal. Ese es el proceso presupuestal, eso es lo que se llama la cadena presupuestal, el ciclo presupuestal. El CDP, abro el proceso de selección, lo aperturo,
Llámese licitación, concurso de méritos, selección abreviada, de acuerdo con la ley 80. Luego viene la adjudicación, luego viene la firma del contrato y luego viene el registro presupuestal del contrato. Y el Consejo de Estado, en el expediente 15307, 15307, que es el radicado interno o expediente del 2006, sección tercera, dijo con absoluta claridad que en el momento en el que se firma el contrato, nace a la vida jurídica, tiene validez jurídica. Pero el registro presupuestal es un requisito de ejecución del contrato. Y esto es tan claro que sin RP, sin registro presupuestal, usted no puede constituir una reserva presupuestal, así sea excepcional. Es que es una reserva presupuestal excepcional por fuerza mayor. No es que así tienen que ser las reservas excepcionales, porque no pueden ser inducidas. Pero si usted no tiene registro presupuestal a 31 de diciembre, pierde el presupuesto del 2020. Ya no puede constituir la reserva presupuestal a más tardar el 20 de enero del 2021. Se le pierde el presupuesto. ¿Por qué? Porque como lo ha dicho el Consejo de Estado, con la firma del contrato nace a la vida jurídica el contrato, tiene validez jurídica, se perfecciona jurídicamente. Pero a usted le falta una cosa que lo dice el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en el artículo 71. Artículo 71 del decreto 111 del 96. El registro presupuestal. Y el registro presupuestal perfecciona el presupuesto. Óiganlo bien. Un contrato perfecciona el contrato, desde el punto de vista presupuestal. Ojo que entonces hemos hablado de dos momentos de perfeccionamiento. El perfeccionamiento jurídico del contrato con la firma, y eso lo dice el artículo 41 de la ley 80 de 1993. Contrato cuando se celebra o firma, cuando se eleva escrito y se firma, se perfecciona jurídicamente. Artículo 41 de la ley 80, que fue lo que dijo el Consejo de Estado en el expediente 15307 del 2006. Magistrado ponente Ramiro Saavedra, que fue para el caso del municipio de Collaima, Tolima. Pero le falta el perfeccionamiento presupuestal al contrato, que lo da el RP, el registro presupuestal. Y eso lo dice el artículo 71 del decreto 111 del 96. Sin RP, usted no puede iniciar la ejecución de un contrato, ni de una orden de gasto, porque los compromisos en Colombia se perfeccionan presupuestalmente con el registro presupuestal. Por eso usted cuando no hace el RP, que le corresponde al jefe de presupuesto, se pierde el presupuesto. Así el contrato esté firmado. Claro, el contrato tiene validez jurídica. El contrato nació a la vida jurídica. Pero sin registro presupuestal usted no puede constituir la respectiva reserva presupuestal. Ni siquiera eso lo puede hacer. Se pierde el presupuesto. Entonces, la única manera de uno constituir una reserva presupuestal, que ya hemos dicho que son excepcionales, imprevistas, por fuerza mayor, es teniendo el RP. Y el Consejo de Estado dijo, la responsabilidad del registro presupuestal es exclusiva de la administración. Pero cuando usted tiene el registro presupuestal a 31 de diciembre, por lo menos el 20 de enero del año siguiente constituye la respectiva reserva presupuestal, al menos salva ese presupuesto. Pero no puede iniciar la ejecución del contrato todavía.
porque le hace falta 3 requisitos más. En Colombia hay 4 requisitos para iniciar, óiganlo bien el verbo rector, para iniciar la ejecución de un contrato. 4 requisitos, de los cuales 3 son de ley y 1 es un invento colombiano, que son las actas de inicio, porque la ley no exige las actas de inicio. Primer requisito, para iniciar la ejecución de un contrato. Entonces no se olviden, para constituir una reserva presupuestal, lo único que necesito es que el contrato quede con registro presupuestal. Pero para iniciar la ejecución en el año siguiente, debo tener 4 requisitos para iniciar la ejecución de un contrato. Primero, el RP, que ya lo tengo, porque lo dejé a 31 de diciembre. Originado en la ley, artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, compilado por el Decreto 111 del 96. Que repito, fue copiado por todos los estatutos orgánicos de presupuesto de los municipios. Segundo requisito para iniciar la ejecución del contrato: las pólizas aprobadas. Óiganlo bien, aprobadas. No es que ya vienen, que ya me las están trayendo, que ya las están estudiando en la jurídica, en la Secretaría General, no, aprobadas. ¿Eso quién lo dice? El artículo 41 de la Ley 80 del 93. Artículo 41, Ley 80 del 93. Tercer requisito para iniciar la ejecución del contrato: la seguridad social al día. Para iniciar la ejecución de un contrato debe estar al día en los pagos. ¿Quién dice eso? El artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. Ley 1150 del 2007, que fue una ley que es una ley que modificó la Ley 80 del 93. Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. Y el cuarto requisito, el invento, acta de inicio, porque eso ninguna ley lo exige. Y entonces los amigos míos administrativistas discuten conmigo porque yo digo que eso no sirve para nada, y es verdad. El acta de inicio en Colombia es un invento, eso lo exige o el manual de contratación o el contrato, pero no hay ninguna norma que lo exija. Ah, es que eso se necesita para iniciar la ejecución de un contrato. Yo puedo iniciar la ejecución de un contrato si eso no existe. Por mí, yo eliminaría las actas de inicio, que las firma el contratista con el interventor y el supervisor, o si no hay interventor, con el supervisor. Entonces, ¿para qué ese requisito? Si es que cuando yo tenga el RP, que lo hace el jefe de presupuesto, cuando yo tenga las pólizas aprobadas y cuando yo tenga la seguridad social garantizada por el contratista, yo puedo iniciar la ejecución. Entonces dígame, ¿para qué necesito el acta de inicio? Si yo hoy, 9 de diciembre, tengo el RP ya, las pólizas aprobadas y la seguridad social garantizada, yo puedo arrancar a ejecutar. Ah, no, es que espérese que falta reunir otro requisito, el invento. Claro, se los digo con claridad, si el manual de contratación suyo o el contrato exige el acta de inicio, pues hay que cumplir con el requisito. Yo no estoy diciendo que incumplan con ese requisito, yo estoy diciendo es que eso no es necesario porque la ley no lo obliga. Entonces, el que quiera eliminar ese requisito lo puede eliminar, porque eso solo está o en el manual de contratación o en el contrato. Yo he hecho contratos en donde no se exige el acta de inicio. ¿Por qué? Porque no lo tienen ni en la ley, ni en las normas, ni en el manual de contratación. Simplemente lo exige el contrato, pues no se incluye en el contrato como requisito.
Entonces a usted le quedan 3 requisitos para iniciar la ejecución. El registro presupuestal, que lo hace el jefe de presupuesto. Las pólizas aprobadas, que las aprueba el competente, sea la oficina jurídica o la Secretaría General. Dentro del municipio hay alguien encargado de eso, o dentro del instituto descentralizado hay alguien que tiene esa función. Y la seguridad social al día, que la certifica el contratista. Y arranque a ejecutar. Preguntas que me hacen normalmente y las voy resolviendo. Una, ¿yo tengo plazo para hacer un registro presupuestal? No, no. Usted puede firmar hoy el contrato y hacer el RP hoy mismo, o mañana, o dentro de un mes. Pues entre más se demore en reunir los requisitos para iniciar la ejecución, pues no puede iniciar la ejecución. Así de sencillo es esto. Es así de elemental. Pero la norma no dice a los cuántos días de haber firmado hago el RP. Me preguntan, ¿lo puedo hacer el mismo día que firmo? Sí. Un contrato de suministro, un contrato de prestación de servicios, el mismo día puedo hacer todo. Voy y firmo, el mismo día se hace el RP, el mismo día el contratista lleva la seguridad social garantizada que está al día en los pagos, y el mismo día se aprueban las pólizas. Eso no tiene ningún problema. Lo que la ley, la norma sí dice es que el RP debe estar, que las pólizas deben estar aprobadas y la seguridad social al día. Y el manual de contratación o el contrato, si exigen el acta de inicio, pues hay que hacerlo también. Ya cuando usted tiene esos 4 requisitos reunidos, inicia la ejecución. Cuando yo fui secretario de Hacienda en el Valle del Cauca, un día llegó alguien y me dijo, secretario, es que yo llevo trabajando 1 mes y medio y no me han pagado. Y lo primero que le dije al supervisor, que es el responsable de eso, es, la señora cómo está trabajando y por qué no le han pagado. Y el supervisor me dijo, es que secretario, es que la señora firmó el contrato, pero no tiene registro presupuestal. Imagínense, y estaba ya trabajando. Entonces le dije, ¿y entonces cómo está trabajando, maestro? Es que no puede iniciar la ejecución de un contrato sin RP y sin el lleno de los otros requisitos que acabo de explicar. Ah, claro, no todos los contratos exigen pólizas, ¿no? Las pólizas son discrecionales para la contratación directa y para la mínima cuantía. Por eso los contratos interadministrativos o convenios interadministrativos no exigen pólizas y son discrecionales. Si las 2 entidades públicas que van a celebrar el convenio o el contrato interadministrativo van a exigir pólizas, es discrecional, si no, no. Hago simplemente esa precisión. Pero cuando se requieran, ese es un requisito que está establecido en la ley 80, artículo 41, para iniciar la ejecución. Es uno de los 4 requisitos que acabamos de mencionar. Entonces, esta señora que estaba trabajando, yo le dije al supervisor, maestro, es que ella no podía estar trabajando sin RP y sin los otros requisitos. ¿Cómo se paga eso? Eso no se puede pagar simplemente con cargo al presupuesto. Y si es de una vigencia a otra, no se puede pagar con vigencias expiradas. Eso se paga solo a través de una conciliación. ¿Para qué? Para que una autoridad judicial apruebe la conciliación y ahí sí la pagamos por el rubro de sentencias y conciliaciones. ¿Por qué? Porque ahí se genera lo que en Colombia se conoce como una obligación asumida sin el lleno de requisitos legales. Y no podemos legalizar obligaciones asumidas sin el lleno de requisitos legales porque, como dice la ley 2008 del 2019, ley 2008 del 2019, artículo 13, dice que quien legalice esas situaciones responde disciplinaria, fiscal y penalmente. Claro, los municipios pueden decir, pero a mí no se me aplica esa ley.
Pero bueno, para el presupuesto general de la nación, la prohibición expresa está, y ustedes saben que muchos fiscales, muchos contralores, auditores o procuradores, pues le pueden aplicar a uno esos criterios si uno genera obligaciones asumidas sin el lleno de requisitos legales. Entonces, iniciamos la ejecución. Y ya cuando iniciamos la ejecución con esos 4 requisitos, y a 31 de diciembre vemos que no vamos a recibir los bienes y servicios por razones excepcionales, de fuerza mayor, casos imprevistos, entonces constituimos la respectiva reserva presupuestal, que repito, está definida como un compromiso legalmente adquirido donde no se ha recibido el bien o el servicio a 31 de diciembre. Si usted determina, como lo dice el Procurador General de la Nación en sus 2 circulares, la 026 y la 031 del 2011, que no va a recibir los bienes y servicios a 31 de diciembre, pues entonces no presupueste, no comprometa esos recursos, sino a través de una vigencia futura. Saca un CDP hasta el 31 de diciembre lo que va a ejecutar realmente, o sea, a recibir en bienes y servicios efectivamente. Y luego, una vigencia futura, con una vigencia futura hace el resto, donde va a comprometer el presupuesto siguiente. Hay una pregunta que me hacen en Colombia mucho, y hace poco me tocó precisar este tema de nuevo, y es ¿qué pasa si yo tengo ya la plata? El presupuesto lo tengo hoy, incluso tengo la plata en caja. ¿Cómo hago entonces una vigencia futura? Les voy a explicar ese mecanismo, cómo se hace. Porque es que, ojo, y acaban de darle un concepto hace 6 meses a una entidad territorial, lo acaban de dar del Ministerio de Hacienda, diciendo lo que yo les voy a decir. Las vigencias futuras son una figura del gasto, no del ingreso. Si usted espera recibir, oiga bien, espera recibir los bienes y servicios después del 31 de diciembre, ¿qué dijo el procurador? Pues debe tramitar vigencias futuras. No le está diciendo si usted tiene la plata o no. Usted la puede tener en caja, pero si espera recibir los bienes y servicios después del 31 de diciembre, debe tramitar vigencias futuras. No es si tengo la plata o no, no es una figura del ingreso, es una figura del gasto. ¿Cuándo espero recibir los bienes y servicios? Si es después del 31 de diciembre, debo tramitar previamente vigencias futuras. Entonces me dicen, bueno, ¿y si voy a comprometer el presupuesto futuro, cómo hago si la plata la tengo este año? La solución es la siguiente. Los recursos que usted tiene este año se van a convertir en recursos del balance, porque no los va a alcanzar a ejecutar a 31 de diciembre. Entonces usted lo que hace es que incorpora esos recursos del balance en el presupuesto del año siguiente. Lo proyecta, lo estima, y con base en ese estimativo, como usted ahora en este momento está haciendo, cuando estábamos en octubre, en noviembre, aprobando el presupuesto del año entrante, entonces usted tramita la vigencia futura con cargo a esos recursos del balance que va a incorporar al presupuesto del año entrante. Ah, es que eso no se hace en Colombia. Señores, no se equivoquen. ¿Qué más recurso del balance tan claro que el que ya tengo en la caja? Es una plata que ya está en caja. Entonces lo puedo incorporar, lo puedo estimar. No se olviden lo que les dije desde el comienzo. El presupuesto de ingresos es un estimativo de lo que se espera recaudar. Aquí incluso ya está recaudado. No es que en toda parte los consejos municipales y las asambleas departamentales y los consejos directivos adicionan los recursos del balance, no los dejan estimar. ¿Y por qué no?
¿Por qué no? Si el presupuesto es un estimativo de ingresos. Porque la plata no está en caja, ¿sí? Entonces, ¿cómo presupuestan cómo aprueban el presupuesto inicial? Si el presupuesto inicial, la plata tampoco está en caja. No, señores, aquí hay que ser coherentes, aquí hay que ser consistentes. Si a mí me aprueban un presupuesto inicial donde la plata no está en caja, porque apenas voy a irlo recaudando en el tiempo, ¿por qué no me dejan estimar los recursos del balance? Para que con base en ese estimativo que yo haga, tramite la vigencia futura. Fíjese que la vigencia futura así se logra. Yo con los recursos de este año que los tengo en caja, no puedo incorporarlos en la vigencia y gastarlos porque no voy a alcanzar a 31 de diciembre a recibir los bienes y servicios. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues una vigencia futura, liquidando, dejando estos recursos que tengo en la vigencia como recursos del balance y los incorporo al proyecto de presupuesto que estoy tramitando entre octubre, noviembre y los primeros días de diciembre. Ah, pero no me hagan esa pregunta ahora, porque es que ya ahora no se puede hacer nada, porque ya el presupuesto del año entrante está aprobado. Por eso la Contraloría y la Procuraduría hablan de la planeación contractual, planeación financiera. Es con tiempo que hay que hacer las cosas. Entonces, miren que todo tiene solución en materia presupuestal. Y les aseguro que todos los problemas se resuelven en materia presupuestal. Lo que pasa es que hay que saber usar la figura. Y ahora, si usted me dice ahora en diciembre, ¿y qué hago? Que el presupuesto no lo he comprometido. Ah, pues es que, maestro, planeación financiera, planeación contractual. Esas preguntas hay que hacerlas con tiempo. Yo puedo comprometer el presupuesto desde el 1 de enero, porque precisamente la Corte ha dicho que el presupuesto es una autorización máxima de gasto. Usted ya está autorizado a gastar el presupuesto. Usted no necesita tener la plata en caja. La plata en caja se necesita para pagar. ¿Con base en qué? En un programa anual mensualizado de caja. Pero para gastar no, para comprometer no. Para comprometer usted no necesita sino el presupuesto. ¿Y cómo se garantiza el presupuesto? Con un CDP, con un certificado de disponibilidad presupuestal. Así de sencillo es esto. Miren que aquí no hay nada de esotérico en esto. Yo enseño el proceso presupuestal así como lo están oyendo, de manera sencillita, elemental. Ah, pero si ya me hacen preguntas complejas en diciembre, pues la cosa es diferente. Es que ya en diciembre es muy difícil arreglar las cosas. Pero si usted me pregunta eso en enero, en junio, en julio, en septiembre, pero estas preguntas en noviembre y diciembre le aseguro que son complejas porque ya no le queda a uno sino utilizar la figura de vigencias futuras para no inducir reservas presupuestales. Pero todo tiene solución en materia presupuestal. Si uno hace una buena planeación contractual, una buena planeación financiera, les aseguro que no tiene problemas para ejecutar el presupuesto. Entonces, llegamos al 31 de diciembre y quedó el compromiso solo con RP, con registro presupuestal. Ese compromiso hay que constituirlo como una reserva presupuestal. ¿Por qué? Porque no se recibieron los bienes y servicios a 31 de diciembre. Y hay que justificar la reserva presupuestal. Entre tanto, las cuentas por pagar corresponden a bienes y servicios efectivamente recibidos y no pagados. Entre esos, los anticipos. Si usted pacta en el contrato un anticipo o un pago anticipado y no lo paga a 31 de diciembre, ese gasto se debe constituir como una cuenta por pagar, no como una reserva presupuestal.
¿Eso quién lo dice? El artículo 89 del decreto 111 del 96. Pero ojo, amigas y amigos, que el artículo 91, óiganlo bien, 91 de la ley 1474 del 2011, que es la ley anticorrupción, artículo 91, ley 1474 del 2011, dice que los contratistas deben constituir una fiducia o un patrimonio autónomo para el manejo del anticipo. Siempre que se trate de obras, ¿cierto? Siempre que se trate de licitaciones, de concesiones o de salud. Cuando se trate de obras, concesiones, salud o licitaciones y se vaya a manejar un anticipo, el contratista debe previamente constituir, antes de exigir el giro de ese anticipo, debe constituir una fiducia o un patrimonio autónomo. Entonces, para usted constituir la cuenta por pagar, antes de que se vaya a hacer esa cuenta por pagar, hay que preguntarle al contratista si ya tiene reunido ese requisito de constituir la fiducia o el patrimonio autónomo para el manejo del anticipo. Porque si no, entonces ese anticipo le queda en una reserva presupuestal. Miren que aquí yo les estoy dando todas las normas. A mí no me crean nada. Yo simplemente lo que hago es mostrarles cuáles son las normas, cuáles son las circulares, la doctrina, qué es lo que dice la Procuraduría, qué dice la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, las altas cortes. Y eso es lo que yo le enseño a las Contralorías, que he capacitado ya 15 Contralorías de este país. Porque uno debe estar fundamentado en las normas. Esto no es porque yo creo que, no. Dígame Contralor, dígame auditor, dígame procurador, fiscal, ¿qué norma estoy violando? ¿Qué norma? Porque eso no es simplemente que es que yo creo que no. Tiene que haber una disposición que yo no esté cumpliendo. Y por eso les enseño lo que dicen las normas. Eso es lo que hay que hacer en esta materia. Cumplir con las normas. Fíjense que en esto no hay nada de esotérico, simplemente es cumplir las normas. Pero para eso se necesita una buena planeación financiera, una buena planeación contractual. Entonces constituyo la reserva presupuestal del 2020, la constituyo a más tardar en enero 20 del 2021. O la cuenta por pagar en enero 20 del 2021. Y la ley me dice, usted tiene un año, todo el 2021, para ejecutar esa reserva y pagarla. Y tiene todo el año para ejecutar la cuenta por pagar. Si no se ejecuta y paga la reserva el 31 de diciembre del 2021, en enero del 2022, eso se denomina vigencia expirada. Si no ejecuto la cuenta por pagar el 31 de diciembre del 2021, eso se denomina el 1 de enero del 2022, vigencia expirada. Hagámoslo con la del 2019, que es más fácil tenerlo claro. Las reservas del 2019 y las cuentas por pagar del 2019 se tienen que pagar, óiganlo bien, pagar el 31 de diciembre del 2020. Si esas reservas del 2019 no quedan ejecutadas y pagadas a 31 de diciembre de este año, del 2020, se convierten el 1 de enero en vigencias expiradas. Lo que la ley denomina pago pasivos exigibles, vigencias expiradas. Si las cuentas por pagar del 2019 no se pagan a 31 de diciembre del 2020, se generan pago pasivos exigibles, vigencias expiradas. Y usted pierde el presupuesto de la reserva. Y usted pierde el presupuesto de la cuenta por pagar. ¿Qué le toca hacer? Cargarle al presupuesto del 2021
el pago de esa vigencia expirada. Y las vigencias expiradas están contempladas en el artículo 51 de la Ley 2008 del 2019, que es la Ley Anual de Presupuesto del 2020. Artículo 51 de la Ley 2008 del 2019. Hay muchos municipios y departamentos que ya copiaron, adoptaron esa disposición en sus estatutos orgánicos de presupuesto. Mire, si usted no lo ha hecho, al menos adóptelos en el presupuesto anual, en las disposiciones generales del presupuesto anual. La ventaja que hay es que cuando uno lo adopta en el estatuto orgánico de presupuesto, pues la norma queda permanente. En el presupuesto anual hay que estar haciéndolo cada año porque el acuerdo del presupuesto anual es anual. Es una norma pro tempore, fenece cada año. Entonces, fíjense que el primer tipo de vigencias expiradas que está consagrado en la ley es una reserva presupuestal que no se ejecuta y paga a 31 de diciembre del año en el que se constituye. Ya dijimos, las del 2019 se tienen que ejecutar y pagar. Oiganlo bien, pagar, porque si yo ejecuto la reserva, pero no la alcanzo a pagar, de todas formas es una vigencia expirada. Y la cuenta por pagar, como ya está ejecutada y solo falta el pago, tengo que pagar. Si no pago, a 31 de diciembre del 2020, se genera una vigencia expirada. Y se pierde el presupuesto que amparaba la reserva y la cuenta por pagar, y hay que cargarla al presupuesto del 2021. Que entre otras cosas, en la ley que les menciono, en el artículo 51 de la ley 2008, dice que se carga al rubro que originó la vigencia expirada. Al rubro que la originó. Si la vigencia expirada es de funcionamiento, se carga al rubro de funcionamiento. Si la vigencia expirada es de un proyecto de inversión, se carga al proyecto de inversión. Simplemente allí dice, expido el CDP respectivo, hago el RP y en el RP pongo la leyenda, pago pasivos exigibles vigencias expiradas. Y en la ley que le aplica al presupuesto general de la nación, no a los municipios, se obliga a que la orden de pago de esa vigencia expirada vaya a la Contraloría General de la República. Esa es la partecita que no le gusta a la gente. Ay, entonces, ¿por qué lo voy a mandar a la Contraloría? Porque, señor, usted lleva todo el 19, todo el 20 y no pagó la reserva ni la cuenta por pagar. Ahora tiene todo el 21. Pregunta que me hacen normalmente, ¿la vigencia expirada tiene plazo? No. Puedo tener la vigencia expirada varios años. Ah, pero a usted le toca explicarle a la Contraloría por qué razón no ha pagado esa reserva o cuenta por pagar y lleva ya 3, 4, 5 años sin pagarla. Pero la ley no dice que se tenga que pagar ya. Otro tipo de vigencias expiradas. Entonces, fíjese, en resumen, primer tipo de vigencias expiradas, reservas presupuestales o cuentas por pagar que no se pagan en el año en el que se constituye. Las del 2019 tienen que quedar pagas a 31 de diciembre del 2020, tanto las reservas como las cuentas por pagar. Si no quedan pagas, vigencias expiradas. Segundo tipo de vigencias expiradas. Compromisos legalmente adquiridos que no se reservaron ni se constituyeron como cuentas por pagar. Esto pasa mucho en los cambios de gobierno, ¿no? Compromisos que son legalmente adquiridos, pero no se reservaron ni se constituyeron como cuentas por pagar.
Recuerden que las reservas del 2019 y las cuentas por pagar con cargo al 2019, las constituye ¿quién? El actual alcalde, el actual gobernador. Y pueda que muchos alcaldes digan, no, yo no voy a constituir esa reserva. Y resulta que después ese compromiso sí era legalmente adquirido y había que reservarlo, y estaba justificado. Era excepcional, era por fuerza mayor, por casos imprevistos. Y a usted le toca pagarlo. Tiene que hacerlo a través de la figura de vigencias expiradas. Porque si usted no quiere usar esa figura, entonces le toca ir a una conciliación. Pero eso es desgastar la administración de justicia del país. Cuando usted tiene la figura de la vigencia expirada, siempre y cuando, fíjese, el compromiso sea legalmente adquirido. Porque lo primero que dice la ley es que se deben haber reunido todas las formalidades del Estatuto Orgánico del Presupuesto. O sea, que haya tenido CDP, que haya tenido, que se haya hecho el proceso precontractual, que haya tenido RP. Porque sin RP, acuérdense, sin RP, el presupuesto se pierde. Y no hay vigencia expirada. Aquí no hay vigencia expirada para un compromiso que se quedó sin RP. Se pierde el presupuesto. Entre otras cosas, cuando hay un contrato firmado a 31 de diciembre sin RP, a usted le toca cargarlo al presupuesto del año siguiente, con un CDP del año siguiente, y hacer el RP que no hizo en el año anterior. Eso es lo que dice el artículo octavo, inciso segundo de la ley 819 del 2003. Inciso segundo, artículo octavo, ley 819 del 2003. Usted inició un proceso precontractual y no alcanzó a dejarlo con registro presupuestal, le toca cargarlo al presupuesto del año siguiente, pero pierde el presupuesto de la vigencia. Y ojo que ese artículo octavo no es para que, como dijo alguien, ya encontré la solución para no constituir reservas presupuestales. No, señor, el artículo arranca diciendo, en los eventos en que se encuentre en trámite un proceso de selección. O sea, son situaciones eventuales, no es del giro ordinario de la alcaldía. Es cuando se presente la situación. Porque acuérdense que dijimos que las reservas presupuestales, ¿qué dice el procurador? En las dos circulares, la 026 y la 031, cuando la administración territorial prevea que los bienes y servicios se van a recibir después del 31 de diciembre, debe tramitar vigencias futuras. Hago una precisión. Solo en el último año de gobierno, léase el 2019 para el periodo pasado, léase el 2023 para el periodo actual, se pueden constituir reservas presupuestales sin ningún problema para los gastos de funcionamiento. Y les voy a explicar por qué. Porque resulta que en el último año de gobierno están prohibidas las vigencias futuras, excepto 3 casos que ahora los voy a explicar. Entonces no hay vigencias futuras, por lo menos para funcionamiento no hay vigencias futuras. Y otra situación adicional, las vigencias futuras de funcionamiento, oigan bien esto, jamás, oigan ese adverbio, jamás pueden exceder el periodo de gobierno, jamás. Por lo tanto, como no pueden exceder el periodo de gobierno, eso solo lo pueden hacer los proyectos de inversión declarados de importancia estratégica por el Consejo de Gobierno. Los gastos de funcionamiento jamás. Entonces, en el último año de gobierno, solo le al alcalde, al gobernador, adicionar los contratos para que pasen al año siguiente con una reserva presupuestal y que el nuevo alcalde, el nuevo gobernador, arranque su proceso licitatorio en enero y tenga 4 o 5 meses para hacerlo. Pero ojo, solo se permiten ese tipo de reservas presupuestales inducidas,
en el último año de gobierno. Porque uno no puede dejar sin vigilancia un municipio, uno no puede dejar sin aseo un municipio, sin arrendamientos. Entonces, en el último año de gobierno, primero, no hay vigencias futuras de funcionamiento. Segundo, y es la razón más importante, no se puede exceder el periodo de gobierno con vigencias futuras de funcionamiento. Las vigencias futuras de funcionamiento del periodo pasado iban hasta el 31 de diciembre del 2019 y las de este periodo van solo hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Qué significa eso? Que los alcaldes y gobernadores que terminaron su periodo en el 2019 tuvieron que dejar adicionados los contratos con reserva presupuestal, inducida por supuesto. Pero ese es el único caso. Y lo dice la circular 031 del 2011 del Procurador General de la Nación. Dice el procurador, si se afecta de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública, se podrá constituir la respectiva reserva presupuestal por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto. Si se afecta de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública. En colombianito, si la alcaldía no va a funcionar o la gobernación, pues hay que hacerlo. Y nadie funciona sin seguridad, sin vigilancia, sin aseo. Nadie funciona sin arrendamientos, sobre todo los contratos de tracto sucesivo. Entonces, en el 2023, cuando entreguen los nuevos alcaldes a los que lleguen en el 2024, tienen que adicionar los contratos con una reserva presupuestal. ¿Para qué? Para que cuando llegue el nuevo alcalde tenga el contrato por lo menos vigente hasta mayo, hasta abril. Porque si no lo hacen vía reserva, no lo pueden hacer con una vigencia futura. Ahora volvemos sobre eso, pero voy a terminar el tema de las vigencias expiradas. Con este tema lo que quería era explicarles que sí hay reservas inducidas, en ese caso, en el último año de gobierno. Y están permitidas por la circular 031 del Procurador General de la Nación. ¿Pero por qué? Porque no hay vigencias futuras, porque las vigencias futuras de funcionamiento jamás pueden exceder el periodo de gobierno. Las de inversión sí, declarando de importancia estratégica el proyecto de inversión. Bueno, volvamos a las vigencias expiradas. Ya dijimos que el primer tipo de vigencias expiradas corresponde a reservas presupuestales o cuentas por pagar que no se pagan en el año que da la ley para pagarlas. Las del 2019 se tienen que pagar en el 2020 y si usted no lo hace a 31 de diciembre, el 1 de enero del 2021 ya está frente a una vigencia expirada. Segundo tipo de vigencias expiradas. Compromisos legalmente adquiridos que ni se reservaron ni se constituyeron como cuentas por pagar. Y decía yo que eso corresponde normalmente a compromisos en cambios de gobierno. Entonces, cuando a usted le toca pagar un compromiso que a 20 de enero no lo reservó ni lo dejó en cuenta por pagar, lo tiene que hacer con la figura de vigencia expirada. Y el tercer compromiso que lo dice la ley, repito, este artículo no aplica a las entidades territoriales. Hay que copiarlo como lo han hecho varios municipios, como Cali, como Medellín, como Manizales, que conozco los estatutos orgánicos de presupuesto que los han actualizado. Ahí han incluido este tipo de figuras. Simplemente adopte la figura, cópiela. Es hacer un copy-paste del artículo 51 de la ley 2008 del 2019. Artículo que quedó para el año entrante. Si ustedes revisan el año entrante, la nueva ley de presupuesto es la ley 2063 del 2020, que es el presupuesto del 2021. Ley 2063 del 2020. Artículo 50, quedó en el 50. Mire que queda muy cerca, muy parecido al de este año. Entonces, cópienlo. Es adoptarlo simplemente.
¿Qué pasa cuando no lo tengo copiado en un municipio? Pues entonces toca vía doctrina, porque hay doctrina presupuestal sobre vigencias expiradas. Y esto lo hice yo cuando fui director nacional de presupuesto del Ministerio de Hacienda, en donde estuve más de 20 años, y en planeación nacional, y pues ahora nos tocó crear todas estas normas que hoy en día pues se han ajustado en algunos casos. Pero vía doctrina se puede aplicar estas figuras. Pero es mucho mejor tenerlas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, como lo tenemos en la Nación, en una ley, que eso empezó a aparecer hace 7, 8 años en una ley. Antes aplicábamos todo vía doctrina. Porque antes la gente decía, no, pues hagamos una conciliación. Y uno dice, ¿y yo por qué tengo que conciliar una reserva, hermano? Si una reserva ya está legalmente constituida. ¿Yo por qué tengo que conciliar un compromiso legalmente adquirido? ¿Qué voy a conciliar si eso hay que pagarlo? Y termino desgastando la administración de justicia. Y el tercer tipo de vigencias expiradas corresponde a obligaciones originadas en la ley, ¿sí? Obligaciones originadas en la ley. Obligaciones de ley, ojo, no de compromiso, no del contrato. Hay gente que me dice, pero si la obligación se originó en un contrato, no señor, porque es que el contrato tiene que supeditarse a la ley. Una obligación de ley, una prestación, como pasó en el SENA, por ejemplo, que me preguntaron, bueno, hay un quinquenio que hay que pagarlo y no tuvo presupuesto, no tuvo CDP ni RP. Esa es una vigencia expirada. Y así lo define la ley. Una obligación originada en la ley, así no haya contado con CDP ni registro presupuestal. Un quinquenio, eso hay que pagarlo, porque es que eso es una obligación de ley. Pero a mí no me diga que es que fue un contrato que yo hice sin presupuesto, porque el primer requisito que exige la ley es que reúna las formalidades del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Tiene que ser una obligación legalmente adquirida para que se pueda utilizar la figura de la vigencia expirada. Tengan claro esto, señoras, señores. Lo que no corresponda a obligaciones asumidas con el lleno de requisitos legales o corresponda a hechos cumplidos, se tiene que conciliar, punto. Eso no tiene otra solución para que una autoridad judicial diga si se paga o no. Usted va al comité de conciliación, luego cita al Ministerio Público, se elabora el acta de conciliación y esa acta de conciliación se envía al Tribunal de lo Contencioso Administrativo o a un juez administrativo, dependiendo de la cuantía, y cuando el juez, la autoridad judicial lo apruebe, se genera lo que se conoce como un título jurídico, un fundamento legal para pagar, un crédito judicialmente reconocido. Por eso alguien me decía, ¿yo puedo pagar una conciliación que me la aprobó el comité de conciliación? No, señor, porque es un crédito judicialmente reconocido por una autoridad judicial, no por una autoridad administrativa. ¿Qué pasa si el comité de conciliación aprueba la conciliación, pero el juez no lo aprueba? Y usted lo pagó. Terminó legalizando usted un gasto que no reunió los requisitos legales y terminó usted metido en un problema. Tiene que esperar a que la autoridad judicial lo apruebe, porque pueda que no lo apruebe. ¿Y qué le toca al contratista? Iniciar un proceso ordinario ante la justicia. Ya no sería el mecanismo de la conciliación el que usted utilizaría. Entonces, ahí están los 3 casos de vigencias expiradas. Reservas presupuestales y cuentas por pagar que no se pagan en el año en el que se constituyen. Compromisos legalmente adquiridos que ni se constituyen como reserva ni como cuenta por pagar, pero son legalmente adquiridos. Y el tercero, obligaciones originadas en la ley que no contaron con CDP ni con RP. Y ojo, señores, señoras, que también las conciliaciones tienen un límite. Yo no puedo ir a conciliar algo que ya prescribió o caducó la acción o prescribió el derecho. Hay gente que viene a reclamar a los 5 años, a los 10 años.
Ustedes saben que laboralmente prescriben esas acciones, esos derechos a los 3 años. Si el señor no vino a tiempo, de malas, maestro, yo no voy a conciliar lo que no es conciliable. Aquí estamos hablando de conciliar lo que se puede conciliar. De lo contrario, entonces vaya donde un juez, señor, y mire a ver si el juez dice si se paga o no. Entonces ya revisamos las reservas presupuestales, las cuentas por pagar, las vigencias expiradas. Ahora voy a pasar a las vigencias futuras. ¿Qué es una vigencia futura? No es más que una autorización para comprometer presupuestos futuros. Pero es una autorización para que usted contrate u ordene gasto. Cuando usted tiene una vigencia futura en la mano, usted tiene una autorización para comprometer el presupuesto de varios años. Por eso la doctrina del Ministerio de Hacienda ha dicho que una vigencia futura tiene la misma naturaleza de un CDP. Es un CDP futuro. Yo no entiendo por qué en Colombia la gente, cuando uno le pregunta, ¿usted abriría una licitación sin CDP? No, ¿cómo se le ocurre? Y entonces, ¿por qué la abren sin vigencia futura? Si es un CDP futuro. Yo les decía al comienzo de la charla que si uno va a comprometer presupuestos futuros debe tener en la mano 2 cosas. Si es una vigencia futura ordinaria, por supuesto, que inicia la ejecución con el presupuesto de la vigencia. Porque si es excepcional, pues no requiero tener CDP, no requiero el 15%, no tengo que iniciar la ejecución en el año, si es excepcional. Solo debo tener la vigencia futura en la mano. El acto administrativo, que es el acuerdo aprobado por el Consejo. Pero si es una vigencia futura ordinaria, debo tener el CDP a 31 de diciembre de lo que voy a ejecutar en la vigencia y la vigencia futura en la otra mano. Ahí sí, abro la licitación, abro el concurso de mérito, le doy apertura al proceso de selección y publico pliegos definitivos. Ahí sí necesito tener la vigencia futura y el CDP en la mano, pero para elaborar estudios previos no, para elaborar prepliegos no, para publicar los prepliegos los 10 días hábiles no. Repito, eso lo dice la ley 1882 del 2018, artículo 6º. No se requiere disponibilidad presupuestal para publicar prepliegos, que son los famosos proyectos de pliegos o borradores que llaman. Entonces adelantemos los procesos precontractuales con tiempo. Y ya cuando vamos a abrir la licitación, a publicar la resolución de apertura o el acto administrativo de apertura y a publicar pliegos definitivos, ahí sí el CDP en la mano a 31 de diciembre y la vigencia futura en la otra mano si voy a comprometer presupuestos futuros. ¿Qué es la vigencia futura? Una autorización para comprometer presupuestos futuros. ¿Pero una autorización para qué? Para gastar, para comprometer, para ejecutar, para contratar u ordenar gasto. Fíjense, a mí me están diciendo usted está autorizado a contratar con cargo a presupuestos futuros. Por eso cuando me preguntan, ¿y yo puedo adicionar una vigencia futura? Sí, pero si usted está sometido a la ley 80, solo hasta en un 50%, como dice el artículo 40 de la ley 80. Se pueden adicionar los contratos solo hasta en un 50%. ¿Por qué? Porque una vigencia futura es una autorización para contratar. Y si yo contrato con las reglas de la ley 80, pues la vigencia futura máximo puede adicionarse hasta en un 50%. Así de sencillo es esto. Miren cómo las normas de contratación se articulan con las normas presupuestales. El proceso contractual con el proceso presupuestal articulados. Las vigencias futuras en Colombia son de 2 clases, ordinarias o excepcionales. Ordinarias o excepcionales. ¿En qué se diferencian las ordinarias de las excepcionales? En que las ordinarias
deben iniciar la ejecución en la vigencia y además deben contar con el 15% de apropiación. Deben iniciar la ejecución en la vigencia en la que se autorizan y deben contar con el 15% de apropiación. Y las excepcionales, a diferencia de las ordinarias, no requieren apropiación en la vigencia, por lo tanto no requieren ni el 15% ni iniciar la ejecución en la vigencia. Usted puede hacer un proceso licitatorio durante todo el 2021 sin tener ni un peso en el presupuesto. ¿Cómo? Con una vigencia futura excepcional. La vigencia futura excepcional es lo que le permiten a ustedes eso, que sin tener ni un peso, usted abre la licitación, adjudica la licitación, firma el contrato y hasta ahí llega el proceso, porque no puede hacer RP porque obviamente no tiene presupuesto. Por lo tanto, al no tener presupuesto, solo alcanza a firmar el contrato. Pero cuando llegue el 1 de enero de la siguiente vigencia, usted ya hizo todo el proceso contractual. Ya lo que arranca usted es a ejecutar el contrato. ¿Qué hace el 1 de enero? Le da CDP o le da RP, el 1, el 2 de enero, cuando usted quiera iniciar la ejecución. Esa es la ventaja de la vigencia futura excepcional, que yo sin tener un peso en el presupuesto, hago todo el proceso licitatorio, todo el proceso de selección. ¿Hasta dónde? Hasta la firma del contrato, porque no puedo hacer el registro presupuestal porque no tengo apropiación en la vigencia, precisamente. Entonces, la diferencia fundamental entre la vigencia futura excepcional y la ordinaria es que la vigencia futura excepcional no requiere CDP en la vigencia, no debe iniciar la ejecución en la vigencia, no debe contar con el 15% de apropiación, como sí lo hace la vigencia futura ordinaria. Las vigencias futuras ordinarias están fundamentadas en un municipio en el artículo 12 de la ley 819 del 2003. Vigencias futuras ordinarias, artículo 12. Excepcionales de los municipios y departamentos de las entidades territoriales están fundamentadas en el artículo 1 de la ley 1483 del 2011. Ley 1483 del 2011. Voy a darles unos tips de cosas que en Colombia no están claras. Ayer nomás, incluso en una entidad nacional, me causó curiosidad de una persona que conoce este tema y diciendo que es que para exceder el periodo de gobierno se deben utilizar vigencias futuras excepcionales. Oiga eso es falso. Cualquiera de las dos, sean ordinarias o sean excepcionales, pueden exceder el periodo de gobierno. Y si no, lean el artículo 12 de la ley 819, a mí no me crean, es solo leer. Artículo 12 de la ley 819, vigencia futuras ordinarias para entidades territoriales. Artículo 1 de la ley 1483 del 2011, vigencia futuras excepcionales para entidades territoriales. Ambas pueden exceder el periodo de gobierno, señoras, señores. Quítense de la cabeza ese cuento que hay en Colombia, es que la gente no lee, la gente no estudia. Es leer esos dos artículos. Ambas, dicen esos artículos, pueden exceder el periodo de gobierno siempre y cuando se trate de proyectos de inversión declarados de importancia estratégica por el Consejo de Gobierno. Óiganlo bien. Solo si se trata de proyectos de inversión
declarados de importancia estratégica por el Consejo de Gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que para gastos de funcionamiento, lo que les dije ahora rato, jamás se puede exceder el periodo de gobierno. Entonces, primer tip que les voy a dar. Tanto las vigencias futuras ordinarias como las excepcionales pueden exceder el periodo de gobierno. Las dos. Para proyectos de inversión declarados de importancia estratégica por el Consejo de Gobierno. Entre paréntesis pongan artículo 12, ley 819 del 2003, artículo primero, ley 1483 del 2011. Y a mí no me crean, solo lean. Entonces yo no entiendo por qué en Colombia dicen eso. Porque no leen, ¿será? Pero basta leer los dos artículos para tener claro que las dos vigencias futuras pueden exceder el periodo de gobierno. Para funcionamiento, jamás. Segundo tip que quiero que copien. Las vigencias futuras excepcionales solo sirven para proyectos de inversión. Usted no puede, óiganlo bien, tramitar vigencias futuras de funcionamiento con una vigencia futura excepcional. Tiene que utilizar las ordinarias. O sea, siempre tiene que iniciar la ejecución en la vigencia. Ese es el requisito esencial de una vigencia futura ordinaria. Entonces, ojo, las vigencias futuras excepcionales no se pueden utilizar para gastos de funcionamiento. Lean la ley 1483 del 2011, artículo primero. Y no es para todos los proyectos de inversión. La ley dice, para obras de infraestructura, energía, comunicaciones y para gasto público social. Y el gasto público social lo define, lo desagrega en educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Obras de infraestructura, energía, comunicaciones, educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Ahí tiene usted, en esos grupos de gasto, en esos sectores, entre comillas, se pueden utilizar las vigencias futuras excepcionales. Pero no para gastos de funcionamiento. Eso tiene que quedar muy claro. Para gastos de funcionamiento solo se pueden utilizar las vigencias futuras ordinarias, que esas sí sirven para gastos de funcionamiento y para inversión. Ojo que las ordinarias, pongan este tercer tip ahí, las vigencias futuras ordinarias sirven para gastos de funcionamiento y para cualquier proyecto de inversión. Las excepcionales solo para los 7 casos que les mencioné. Pero las ordinarias sirven para cualquier proyecto de inversión. Preguntas que me hacen normalmente en los 600 seminarios que he dictado yo en este país. Pero resulta, Ezequiel, que es que hay vigencias futuras de inversión que tienen un componente de funcionamiento. Es que el proyecto es de inversión. Los proyectos de inversión pueden contener gastos de funcionamiento. Eso ya lo ha dicho Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda. Incluso la Corte Constitucional lo dijo en desarrollo del principio de programación integral. Anoten esta sentencia, sentencia C-337, C-337 de 1993. C-337 de 1993. La Corte Constitucional dijo que en desarrollo del principio de la programación integral, los proyectos de inversión pueden contemplar gastos de funcionamiento. Y esa sentencia la tomó Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda para conceptuar al respecto. Ustedes pueden buscar el concepto en un libro publicado en la página del Ministerio de Hacienda que se llama Conceptos Jurídicos Presupuestales.
conceptos jurídicos presupuestales. Allí buscan conceptos sobre principio de programación integral, gastos de funcionamiento con cargo a los proyectos de inversión. Entonces, como usted tiene un proyecto de inversión, pues puede tramitar la vigencia futura excepcional. Lo que pasa es que una de las actividades del proyecto es un componente de funcionamiento, pero usted está cumpliendo con la ley porque es un proyecto de inversión. Cuarto tip. Ya hemos dado varios tips. El cuarto tip es que en el último año de gobierno, 2019, 2023, están prohibidas las vigencias futuras. Óiganlo bien. Están prohibidas las vigencias futuras, excepto 3 casos. Pero anoten ese tip. En el último año de gobierno de un alcalde y un gobernador, están prohibidas las vigencias futuras, excepto los 3 casos siguientes. Primero, y lo dice la ley 1483 del 2011, cuando el aporte nacional, óiganlo bien, sea superior al 50% para ejecutar un proyecto de inversión. Por ejemplo, el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, cuando el gobierno nacional pone más del 50%, en el último año de gobierno, el municipio, el departamento, el distrito pueden tramitar vigencias futuras. ¿Por qué? Porque el aporte nacional es superior al 50%. Esta es una excepción, pero no se olviden, la regla es, en el último año de gobierno no hay vigencias futuras. En funcionamiento sí, olvídense de eso. Para funcionamiento en el último año de gobierno no hay vigencias futuras. Y el funcionamiento jamás, quiero que pongan eso en mayúscula, en negrilla y subrayado, jamás una vigencia futura ordinaria de funcionamiento, porque las excepcionales no sirven para funcionamiento. Entonces, jamás una vigencia futura ordinaria de funcionamiento puede exceder el periodo de gobierno. Eso sí está claro. Por eso les decía entonces que en el último año de gobierno, lo único que queda es que el alcalde o el gobernador adicionen los contratos de funcionamiento con una reserva presupuestal inducida. Pero eso está permitido por la circular 031 del 2011 del Procurador General de la Nación. Entonces, cuando usted la Contraloría va y le diga, ¿usted por qué metió una reserva presupuestal en el 2019? ¿O por qué dejó en reserva presupuestal en el 2023? Señores, aquí está la circular del Procurador, donde dice que si no hay vigencia futura, ¿qué más hago? Yo no puedo dejar sin vigilancia, sin aseo, sin arrendamientos, sin ningún contrato de tracto sucesivo a la administración, porque también sería responsable. Si yo no dejo con vigilancia los bienes, pues el día que se pierdan tengo que responder. No. Entonces, por eso el procurador permite que cuando se afecte de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública, se constituya una reserva presupuestal. Y es inducida, pero es que no hay otra forma. Entonces, ojo, vigencias futuras en el último año de gobierno no se pueden tramitar, excepto si el aporte nacional es superior al 50%. Coldeportes, por ejemplo, da una plata en el 2019, en el 2023, y es superior al 50% del costo del proyecto. Échele mano, alcalde, échele mano, secretario de Hacienda, a esa plata. Y tramite la vigencia futura ante el Consejo, porque es posible hacerlo, siempre y cuando se reúna la condición de que se cuente con más del 50% del aporte nacional. Segundo caso en el que se pueden tramitar vigencias futuras en el último año de gobierno, para la última 12ª del Sistema General de Participaciones. Así lo dice la ley 1483, para la última 12ª del SGP.
Ojo que todavía hay última doceava para algunos casos. Creo que para educación ya no existe la última doceava, pero para el resto de sectores sí, del Sistema General de Participaciones. Y tercer caso, en el que se pueden tramitar vigencias futuras estando en el último año de gobierno, cuando se trata de operaciones conexas de crédito público. Esto no lo dice la ley 1483, eso lo dice la ley 819 del 2003 en el artículo 12. Operaciones conexas de crédito público. Y en el artículo 10 también lo dice para el presupuesto general de la Nación. ¿Qué son operaciones conexas de crédito público? Contratar una fiducia, contratar una firma estructuradora para un crédito. Esos gastos en el último año de gobierno se pueden hacer. ¿Quién define qué es una operación conexa? Lo define el decreto 2681, óiganlo bien, 2681 del 1993. Es un decreto que regula las operaciones de crédito público, 2681 de 1993. Es un decreto reglamentario de la ley 80 del 93. 2681 de 1993. Entonces, todo lo que sea operaciones conexas de crédito público, todo lo que sea vigencias futuras, amparadas con aportes de la Nación en el último año de gobierno superiores al 50%, todo lo que corresponda a la última doceava del SGP, se puede tramitar en el último año de gobierno. De resto, nada. En el último año de gobierno no hay vigencias futuras, ni ordinarias, ni excepcionales. No hay, excepto para esos tres casos. ¿Qué es que yo quiero hacer vigencia futura para funcionamiento? Imposible en el último año de gobierno. Y además, y esto me gusta, que quiero que les quede muy claro, y tampoco puedo tramitar vigencias futuras de funcionamiento que excedan el periodo de gobierno. ¿Por qué? Porque me gusta que quede claro, porque como se lo he dicho a las contralorías que he capacitado, en el último año de gobierno, como pasó en el 2019 y como va a pasar en el 2023, necesariamente hay que contar con la figura de reservas presupuestales. ¿Para qué? Para adicionar los contratos y poder amparar en los primeros meses del nuevo gobierno, del 2020 que arrancaron los nuevos alcaldes y gobernadores, del 2024 que arrancarán los nuevos alcaldes y gobernadores. Entonces usted lo que hace es que adiciona los contratos del 2019, ¿hasta cuándo? Hasta mayo, hasta junio del 2020, hasta junio del 2024, pero lo tiene que adicionar con una reserva presupuestal. Preguntas que me hacen y que son buenas y que cosas que yo he aprendido también de las conferencias que dicto. Y me gustó mucho una salida que me dio un amigo de San Andrés, el jefe de presupuesto de San Andrés, mi amigo Elkin, que lo ha hecho. ¿Qué pasa, Ezequiel, si yo voy a adicionar el contrato en el 2019 o en el 2023, el último año de gobierno, pero no me alcanza para 4 o 5 meses del año siguiente, porque la apropiación que tengo disponible en el 2019 o en el 2023 no me da sino para menos tiempo? Mire la solución que me planteó mi amigo Elkin, que me gustó mucho. Adicione el contrato así sea en un día, hasta el 1 de enero del 2020 o hasta el 1 de enero del 2024. Y ya estando en el 1 de enero del 2020, vuélvalo a adicionar con el presupuesto que ya tiene aprobado para el 2020 o con el que va a tener aprobado para el 2024. Porque la ley lo que le prohíbe a usted es adicionar más allá del 50%, pero no le dice cuántas veces lo puedo adicionar. Y a mí si no me digan que es que eso es falta de planeación, porque es que no tengo presupuesto. Y nadie me puede obligar a lo imposible. Entonces, si no tengo presupuesto, adiciono el contrato en un día para que pase al 1 o al 2 de enero del año siguiente, y ahí sí con el presupuesto nuevo
adiciono hasta en un 50% del contrato. Esa me gustó, esa salida de mi amigo que lo ha hecho así y me pareció una salida espectacular. Estas son soluciones que hay que implementar. ¿Por qué? Porque yo no entiendo por qué en Colombia nos inventamos tantas bobadas. Cosas que no le veo el sentido. Miren, yo estudié presupuestos comparados en España, en Argentina, en México, y en estos países, y en 30 países que estuvimos revisando, las vigencias futuras son sencillas. No son tan complejas como aquí, que es que las vigencias futuras de excepcionales solo para ciertos gastos de inversión, pero no para funcionamiento, y que las de funcionamiento no pueden exceder el periodo de gobierno, y que tienen que contar con el 15% de apropiación, y que no pueden, y que tienen que iniciar la ejecución. No, miren, en España es sencillo, en Argentina, en México, que son países que presupuestalmente están más avanzados que nosotros. Si son vigencias futuras de un año, son ordinarias. Y si son de más de un año, son excepcionales, ya. Para eso no necesitan contratar a Ezequiel Lenis. ¿Qué explica uno ahí? Nada. Si son de un año, ordinarias. Si son de más de un año, excepcionales. Pero claro, necesitan un experto como uno, porque es que esto tiene tanto de largo como de ancho, con tantas normas, con tantos conceptos, que le toca a uno explicarle esto al país. Porque no es sencillo entender todo esto. Yo lo hago de manera sencilla por mi experiencia, pero pues obviamente cuando uno lee tantas normas y que la una derogó a la otra y que esta modificó a la otra, pues le toca a uno hacerlo de manera sencilla y de verdad que lo hago con mucho gusto en el país para capacitar, para ilustrar a la gente que tiene que responder por el presupuesto y la ejecución de un presupuesto que pues no es tan complejo, pero tampoco es tan sencillo. Entonces, ya veo que Sandra me está haciendo caras para terminar, entonces voy a cerrar porque hasta las 10 estamos, pero una cosa que me llama la atención, Sandra, es que no me han hecho preguntas, o todo está muy claro, o no me he explicado nada, o están aburridos, o todo está muy claro, yo no sé. No, doctor Ezequiel, muchas gracias. Como siempre está muy claro. El tema es que hoy muchas personas van a seguir la conferencia retransmitida. Entonces, estamos como con retraso. Exacto. Entonces, pero nada más fui estando pendiente porque estamos sobre los 5 minutos para completar las 2 horas. Vale. Entonces, las personas que van a ir teniendo acceso al contenido posteriormente, les vamos a habilitar una opción para que por correo electrónico nos hagan llegar algunas preguntas. No sé si de pronto usted quiera cerrar con algo o con algo más para que podamos finalizar. Sí, termino ya en los 6 minutos que quedan. Bueno, entonces las vigencias futuras, para que nos quede claro, no están permitidas en el último año de gobierno, excepto los 3 casos que mencionamos. Segundo, las vigencias futuras ordinarias sirven tanto para funcionamiento como para inversión. Las excepcionales solo para inversión y para los proyectos que les mencionaba, de los sectores obras de infraestructura, energía, comunicaciones y gasto público social. Tercero, las vigencias futuras no pueden, para gastos de funcionamiento, no pueden exceder el periodo de gobierno y hacen que se deba recurrir a la figura de reservas presupuestales en ese último año de gobierno, y eso está permitido por la Procuraduría General de la Nación en la circular 031 del 2019. Con eso quería terminar, Sandra. Cualquier cosa, pues estoy asesorando a la Federación Colombiana de Municipios, que está interesada en que todos ustedes, todos los municipios del país, cuenten con asesoría presupuestal como la que estamos brindándoles,
porque somos conscientes de que este tema presupuestal no es tan sencillo y esa es la idea que queremos capacitarlos. Obviamente no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, pero con mucho gusto vamos a seguir en este proceso. Dios mediante, como lo hemos hablado con el director de la federación y con el secretario general, pero la idea sí es que podamos llegar a ustedes y brindarles esta capacitación que creo que es bastante necesaria para todos los municipios del país. Bueno, muchas gracias para todos. Doctor Ezequiel, muchas gracias, y a todos los que han seguido hoy la transmisión, incluso los que van a ir viéndola con este pequeño retraso, muchísimas gracias. Como les comenté, vamos a estarles habilitando un espacio para que por correo electrónico podamos resolver algunas preguntas y reiterar, por supuesto, esto que les acaba de decir el doctor Ezequiel, y es que estamos trabajando por ofrecerles cada vez a ustedes más espacios de capacitación y de fortalecimiento de capacidades, sobre todo en estos temas financieros y presupuestales que no son fáciles, pero que de verdad admiramos mucho cómo el doctor Ezequiel logra reunir sobre todo el proceso contractual y el proceso presupuestal y dar muchísimas claridades, de manera que muchas gracias. Y esperamos pues que esto haya sido de gran apoyo y de valor para ustedes. Muchas gracias, doctor Ezequiel, y a todos. Bueno, Sandra, hasta luego. Feliz día.